tardes, mis queridos amigos. ¿Qué tal? Por aquí Álvaro Norambuena de Astroenergía para contarles que hoy, 24 de septiembre de 2020, nuestro querido amigo Mercurio ya empieza a iniciar su primera fase de un movimiento cíclico conocido como el movimiento retrógrado. ¿Qué es lo que yo haré a continuación? Intentar explicárselo de manera muy didáctica, como usted sabe que es mi forma. De hecho, lo más importante es empezar a entender que cuando se nos avecinan los mercurios retrógrados, no es que pasemos de un movimiento en avance normal del planeta hacia el movimiento retrógrado. Hay bastantes más fases, que es lo que yo quiero pasar a transmitirle con el afán de hacer una entrega cada vez que ocurra este movimiento, y por lo tanto usted puede estar más preparado para el próximo evento Mercurio retrógrado el próximo 14 de octubre de 2020. ¿Qué es lo que sucede? Para comenzar, imaginemos que un planeta tiene una velocidad de movimiento funcionando en el sentido natural, normal, sentido del reloj, ¿cierto? O sea, como usted quiera darle. Va avanzando entonces en una dirección, ¿y qué es lo que empieza a pasar? Se inician las distintas fases de un movimiento que involucra una retrogradación. La primera fase, que podríamos llamarle fase 0, es cuando el planeta va avanzando en sus grados, a lo cual le vamos a llamar movimiento progrado. Avanza, progrado, ¿ok? Sin embargo, previo a un movimiento retrógrado, que es el momento en el cual nuestro planeta, la Tierra, observamos el entorno y veremos los demás planetas en un movimiento aparente. Es decir, los movimientos retrógrados planetarios son la aparente movilidad de los planetas en sentido contrario, como en retroceso. Lo que un poco viene desde el origen etimológico de la palabra retrogradare, que significa retroceder. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si imagínense, usted tiene un automóvil que va avanzando en carretera a velocidad constante y luego tiene que hacer una salida para entrar a la ciudad. Probablemente se va a encontrar con un primer semáforo. Este es el momento entonces donde el planeta empieza a ralentizar su marcha para luego detenerse. Es decir, le estoy transmitiendo de manera didáctica las distintas fases que ocurren cuando un planeta adopta su ciclo de la retrogradación completa. Tenemos un movimiento natural, normal, progrado. Luego empieza a producirse una ralentización. Luego el planeta va avanzando más lento, fase 1. Esta etapa se llama planeta en presombra, ya que esta ralentización indica que algo empieza a pasar con el planeta que todavía no lo percibimos de manera concreta, ¿cierto? O al menos tan consciente. Viene la tercera fase, que para ejemplos del video me la saltaré, es decir, voy a ir contando fase por fase. No voy a contar la del movimiento prógrado, porque Mercurio en etapa prógrada es Mercurio como usted suele considerar al planeta, el planeta de las comunicaciones, del intelecto, de la mente, ¿cierto? Fase 1, ralentización del planeta, que sigue avanzando. Esto se llama presombra. Fase 2, el planeta se detiene, lo cual se va a llamar fase estacionaria, cuando tiene el automóvil semáforo en color rojo. Estacionario. Y luego de esta fase, que tampoco se la explicaré en video, usted lo puede encontrar en mi libro No culpes a Mercurio retrógrado, se inicia la fase retrógrada. Es decir, el planeta avanza en sentido contrario. ¿Ok? Tenemos entonces, recapitulando, fase normal, ralentización del movimiento hasta que se detiene, estacionario, retrogradación. ¿Hasta cuándo va a durar la retrogradación? Hasta que vuelva a detenerse, estacionario nuevamente, y luego hay una última fase donde desde el retroceso, el punto, los grados donde retrocedió, debe alcanzar este otro lugar,
que fue el lugar donde empezó el retroceso. Todo este periplo se llama movimiento directo o fase post-sombra. Explicado en manera didáctica, entonces, un planeta va avanzando en fase normal, progrado, avanza cada vez más lento, más lento, más lento, se detiene, ojo con este punto, luego retrocede, no olvide este punto, retrocede, 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 se detiene y desde aquí hasta este punto vuelve a avanzar, pero avanza aún recuperando los grados que perdió previamente. A este movimiento se le conoce como planeta directo o fase post-sombra, donde tiene por finalidad entonces poner en práctica lo aprendido en los movimientos anteriores. Y luego, cuando superamos esta última etapa, adiós, adiós, el planeta vuelve a su fase progrado. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos contar muchas más fases que simplemente decir planeta normal y planeta retrógrado. Hablaremos de planeta progrado, presombra, estacionario, retrógrado, estacionario, post-sombra o directo y progrado nuevamente. 6 fases por lo menos. En esta entrega partiremos con la fase número 1 que yo les voy a explicar cada vez que se empieza a producir, ya que de esa manera ustedes podrán estar más preparados para el evento que se avecina, 14 de octubre, Mercurio retrógrado. Situémonos en contexto. ¿Qué significa el planeta Mercurio? Planeta de las comunicaciones, del razonamiento, de la lógica, de las ideas. De hecho, el símbolo de Mercurio es justamente este glifo con estas antenitas, aprovechando, aquí tengo mi libro, simbología de receptividad de información, espíritu, que es la circunferencia, materia, que es la cruz. Por ende, este glifo de Mercurio simboliza que el planeta tiene esta capacidad de recibir información, procesarla y decantarla. ¿Qué se le puede imaginar a usted cuando este planeta empieza a funcionar de manera distinta y no como lo tenemos acostumbrado? ¿Sí? Nuestra mente se empieza a desconcentrar. Nuestra mente perderá esa claridad aparente e incluso presentamos los primeros problemas de comunicación. Sin embargo, dejo planteada la primera pregunta. ¿Es malo eso? Si es malo, ¿desde qué punto de vista es malo? ¿O las cosas deberían dejar de evaluarse como bueno o malo? Fase número 1. Hoy, 24 de septiembre, y en los días alrededor, se inicia el primer movimiento que les voy a explicar. La fase de ralentización. Esta fase se produce aproximadamente poco menos de 3 semanas antes del Mercurio retrógrado, que es el momento donde este planeta empieza a andar cada vez más lento. Fase número 1, presombra. Hoy día 24 de septiembre y los días alrededor empiezan a manifestarse los primeros problemas. ¿Cuál es la sintomatología? Empiezan a aparecer dificultades de concentración. Andamos un poco más irascibles. Es decir, nuestra comunicación, chakra número 5, lo que tiene que ver con Mercurio, nuestra comunicación se vuelve un poco errática. Nos va a costar explicar, y esto empieza a generar una frustración, y esa frustración la llevaremos en una mala forma de expresar. Estos son los primeros antecedentes que se empiezan a manifestar a partir de hoy hasta estar a puertas del Mercurio retrógrado, 14 de octubre, 13 de octubre. Entonces, este es el periodo que va desde hoy, 24 de septiembre, a 13 de octubre. Y por lo tanto, este es el primer llamado de atención, ya que si nosotros sabemos leer el mensaje, estaremos más alerta. Y si estamos alerta, pondremos atención a las señales que nos dirán: hey, no te exasperes, respira profundo, vuelve a explicar. Y evitaremos el primer conflicto, la mala forma de comunicarnos, tan importante en estos minutos cuando hay otras configuraciones planetarias que se suceden invitando esta atención, ¿cierto? Sobre gráfico le voy a mostrar también que ahí se encuentra nuestro amigo Mercurio, transitando la constelación de Libra, ¿cierto? Es decir, ¿qué es lo que empieza a avanzar? Estamos en los últimos grados de Libra, a punto de pasar a Escorpio.
¿Mercurio va a seguir avanzando? Sí, va a seguir avanzando, pero cada vez más lento, casi como el astronauta pisando la luna, cada vez más lento. Y esto entonces simboliza que va a entrar ya en Escorpio en esta fase de presombra, va a entrar en Escorpio en presombra. Y ojo que Mercurio en Escorpio ya significa una precaución en la forma de decir las cosas, ¿cierto? Un poco más impulsivos, un poco más reactivos. Precaución entonces porque adicionalmente, si entramos en fase presombra, es un llamado a la precaución del lenguaje de la comunicación y empiezan a aparecer estos olvidos repentinos. Voy a ir caminando luego hacia la cocina y una vez que entré me pregunto, algo venía a hacer yo acá, ¿no? De hecho, algo tenía que transmitirle, no, mentira. Empiezan a pasar estos factores de extraños olvidos, empieza a pasar algo que yo debería haber anotado, pero ¿qué empieza a pasar? Qué extraño, es el inicio de la etapa del ciclo completo de Mercurio retrógrado. En la antigüedad esto hubiera significado, y ni siquiera tan antigüedad, estamos hablando de incluso 50 años atrás, se hubiera pensado que se nos avecina uno de los peores momentos del año, el famoso Mercurio retrógrado, un poco dando la justificación y explicación a todos nuestros males de la humanidad. Pero eso ya no es así. Y la clave para que usted tenga esta información y usted lo complementa luego con nuestro querido libro No culpes a Mercurio retrógrado, sabrá fehacientemente cómo volcar en tu beneficio lo que empieza a pasar. Ojo con esto. Si nosotros tenemos la precaución de que nuestra mente no anda funcionando a esta velocidad, con esta lógica que nos gustaría, con esta gran capacidad de entender todas las ideas, vamos a tener la primera batalla ganada. De que tu mente te empieza a decir, tranquilo, que estoy funcionando más lento, no me presiones. Si yo recibo ese mensaje, algo empieza a cambiar en ti. Empiezo a entender que Mercurio, mi mente, también es Mercurio, mi mente puede ser mucho más reflexiva. Se empieza a tornar con este ánimo de divagar, profundizar en conversaciones, lo cual es positivo, lindo, pero ojo, que aparece también una configuración que le llamaremos memoria involuntaria. La memoria involuntaria hace que, a través de que esta mente se pone cada vez más reflexiva, aparezcan recuerdos. Y les va a empezar a pasar que en estos días afloran ciertos recuerdos y se asocian al sentimiento que dicho recuerdo traía. Y esto es lo que pasa en esta fase número 1 de presombra de Mercurio. ¿Cuál es el factor clave? Que tú puedas tener el conocimiento de antemano para poder revertir la situación y utilizarlo a tu favor. Es por eso que cada entrega de estos videos sobre la fase de Mercurio van a ir de la mano con la información que está contenida en este libro, no tan solo de Mercurio, sino que de los demás planetas retrógrados. En este caso, como estos videos son de Mercurio, la idea es que tú todavía tienes tiempo de adquirirlo, si prefieres, porque aquí se explica en detalle cada fase y cómo tornarlo a tu beneficio. Recuerda entonces, estamos en fase 1. Fase de presombra de Mercurio, y de aquí en adelante no se extrañe por estos extraños olvidos, desconcentración, se me olvidó repasar la materia, estoy en algún curso, no logro concentrarme bien, ¿qué estará pasando? Si tengo este antecedente, mi mente se puede poner más reflexiva, pero ojo que va a estar asociado a recuerdos. Y aquí cierro con la reflexión de hace un rato. ¿Será malo? ¿Será malo permitirnos que nuestra mente tome un descanso, tome un respiro y nos permitamos esta capacidad de comunicarnos, reflexionar sobre qué le pasa al del frente, al otro, reflexionar sobre nuestra infancia, recuerdos? Utilícelo a su favor. Puede ser una buena herramienta para esta lectura de esta fase que se inicia, y por lo tanto nuestra próxima entrega, fase número 2, va a ser en las cercanías de este periodo de presombra, alcanzando el movimiento estacionario y Mercurio retrógrado. Hoy se inicia, téngalo en cuenta. Y recuerde que puede encontrar entonces en las principales librerías, también en Boca Libre, Me Gusta Leer CL, encontrará los datos para No culpes y no culpar a Mercurio retrógrado. Nos vemos para la próxima, espero que le haya servido y lo utilice a su favor.
Arrivederci. Bye bye.